Tenemos el gustazo de platicar hoy con Dino Cantú, que es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, maestría en Administración Pública por NYU. Dino fundó y lideró iniciativas globales en NYU con el GovLab, que es el laboratorio de gobernanza de esa institución. Secretaria de Innovación en San Pedro Garza García, dirige la aceleradora de ciudades de Fundación FEMSA y ahora coordina al Encuentro Nacional para una Agenda de Ciudad y Justicia. Dino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. No, hombre, Carlos, gracias por invitarme. Pues platicamos un poco de cómo, creo que la mejor pregunta inicial es cómo entras a este mundo de la abogacía, ¿no? Que hay de todo. Claro. Eh, Mira, yo entro a estudiar derecho porque mi familia es familia de abogados. Entonces, del lado de mi mamá, mi abuelito fue notario, mi tío es notario, mi otro tío también es abogado. Y por otro lado, sí, el tema de justicia siempre me ha interesado. Entonces, pues cuando tienes 18, 19 años que tienes que tomar esa decisión, Claro. para mí había mucha claridad de que me interesaba el tema de y explorar el concepto de justicia y cómo yo podía aportar a generar justicia para mi país, por así decirlo. Y ahí es cuando decido entrarle a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ok. Como más justicia te refieres al típico a cada quien lo que le corresponde o era más que tú veías injusticias en tu entorno y querías eh, hacer algo, ¿no? Desde el lado ciudadano. Sí, o sea, siempre las causas sociales me han movido mucho y en ese entonces, pues el concepto que tengo de justicia, claro que ha evolucionado muchísimo. Pero en ese entonces creo que era la definición más simple. Hay injusticias que pasan en el mundo y me gustaría ver yo cómo puedo aportar para solucionar. Ya dentro de, pues, estudiando derecho, tú ahí, pues, tú también estudiaste derecho, me comentabas, vas encontrando en dónde está tu corazón, ¿no? O Claro, sea, y en dónde no está también. O sea, sí. te puedo decir que el mío y fiscal la sufrí horrible, me chocaba la clase, no por el profesor, sino porque no me gusta esa materia, y mi materia favorita era constitucional. En ese Mm, entonces, porque ya tengo 41 años, no era un tema relevante. constitucional. Ajá. O sea, derechos humanos. Constitucional sí, pero derechos humanos era como, híjole, le conté a mi familia que me quería especializar en eso y era el típico de, pues, te vas a morir de hambre, ¿y qué hacen los abogados de derechos humanos? ¿Qué es eso? Y no, yo no, 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 eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, porque, pues, no sé, cuando los estudias y lees desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y dices, pues aquí está todo lo que tendría que pasar. O sea, si ya tenemos tanta claridad de los mínimos que tendríamos que tener los humanos por el simple hecho de existir y los respetamos, ¿por qué no pasa en la vida real? No, esa era mi primera pregunta. Aquí ya sabemos qué es lo que tendría que pasar, ya reconocemos que tendría que pasar solamente porque existimos y porque está dentro de nuestra dignidad el que eso pase, y no pasa. Entonces, quiero entrarle por ahí, quiero explorar cómo le puedo hacer para que esto sea una realidad. Sí, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy reciente, es un tema que creo que hasta, ¿qué será? Con Felipe Con Calderón Calderón. entra este tema de las jerarquías de leyes donde los derechos humanos y tratados internacionales están casi a la par de la Constitución, ¿no? Pero esto me tocó a mí 2008 Sí. que pues yo quiero pensar que en su momento tú no sabías que iba a tener un Ah. impacto tan fuerte en derechos humanos y por eso también te decían de que, oye, pues te vas a morir de hambre. Pues, fue una casualidad bien interesante, porque como yo a fuerza quería estudiar eso, no existía la materia en la libre ni en ninguna universidad en Nuevo León. Entonces encuentro, la materia un verano en la Universidad de Oxford. Güey, Y me voy a estudiar Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que era lo que me te apasionaba. sí, cañón. Entonces, me voy para allá, me superclavo, aparte era la primera vez que iba como a ese sistema, pues, muy diferente al mexicano, que es 0 a 100 y todos se pueden sacar 100 si todos estudian. Ujú. Y allá no, es una curva.
Entonces, y aparte era la única persona de México. Entonces sí me puse de que yo me tengo que sacar A+, ¿no? El A más. Ujú. Y lo logré y o sea, todos los días 6 horas estudiando, leyendo, subrayando para llegar al siguiente día a la clase de que yo quiero participar, ¿no? O sea, me encantaba. Y regreso a México y pasa la reforma. Entonces, Ah, yo no sabía, pasa la reforma y fue, ahora sí. ahora yo le tengo que dar el curso y me pidieron, de hecho, en ese entonces, porque ya daba clases en la Libre de Derecho, Ajá. dar el curso de actualización a todos los profesores de la Libre, Mm. porque a nadie les importaba el tema y de repente fue, pues, una buena casualidad. Y digo, para los que no son abogados, pues, o sea, lo que decimos es que todas las leyes tienen sus jerarquías, unas Ujú. tienen más peso que otras, y a partir del 2008, los tratados internacionales, que es como que entre comillas derechos humanos también, entran dentro tienen un peso, ¿no? Entonces, por eso te estaban buscando a ti para actualizarlos. Sí, o sea, más bien, antes se pensaba que tratados internacionales, todas las convenciones, que es lo que firman los países, a las que se obligan, y la propia ONU tiene organismos, comisiones que revisan el cumplimiento de lo que tú firmaste, pues es algo que se veía allá, ¿no? En las oficinas de Nueva York. Pero luego, con esta reforma constitucional, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos se hacen parte de lo que, digo, ahorita ya la Constitución está cambiando mucho, pero en En su ese, momento, sí. sí, el bloque de constitucionalidad. Entonces, todo lo que hemos firmado en derechos humanos Ujú, se tenía que tomar como si estuviera como parte de nuestra Constitución nacional. ujú. Entonces, ahí habría un mundo de posibilidades para los que queríamos defender y ampliar la interpretación de lo que o el alcance que debería de tener algún derecho, ahí es en donde se abre esta puerta. Y además entran otros conceptos interesantes como interés legítimo y para que puedas, por ejemplo, litigar temas de medio ambiente, que aquí ya sabes cómo funciona para los que no son abogados. Qué padre que no eres abogado y que no te tienes que saber todas estas cosas. Pero por ejemplo, el medio ambiente antes no podía litigar porque, pues, como le afectaba a todos, no te afectaba a ti, tú no podías hacer ese vínculo causal directo, que tú pruebes que la contaminación de Pemex te Te afecta afecta a a ti ti. Y ya directamente. se abre para que puedas tú buscar como colectivo o como un interés de no, me afecta a mí y a muchos otros, pero yo lo quiero pedir de esta manera. Abre muchas puertas y se pone bien interesante el mundo jurídico y entonces ya es donde me clavé. Como en Estados Unidos, que usan mucho la ley de contactos mínimos, ¿no? Donde tienes que tú elegir una causalidad directa para verte afectado. Por ejemplo, no sé, si estás en tu carro y se poncha una llanta y chocas y te lastimas, pues ya tienes que ver si esa llanta la importó un tercero, entonces la fábrica de llantas de Japón no tiene responsabilidad, o si la fábrica de llantas de Japón tiene fábrica en Estados Unidos, y ahí está la causalidad, ¿no? O sea, creo creo que, pues, cuando tú ya entras después de estar en Oxford y tienes este tema de derechos humanos, pues, tienes un aspecto creativo, ¿no? Donde dices: "¿Dónde puedo yo encontrar algo que favorezca, no, pues, mis litigios?". Sí, y sobre todo porque o sea, apenas empezaban varios centros en el país a explorar el tema del litigio estratégico Okey. de derechos humanos, y eso es cómo a través de un litigio vas ampliando el reconocimiento del alcance de ciertos derechos. Entonces, parte de lo que estudié allá, que está bien interesante, es que todas estas, que la Declaración de Derechos Humanos y tal, todo esto se firma en un contexto donde estaba todavía la Guerra Fría. Ujú. Y entonces había 2 grandes visiones de los derechos humanos. Y por eso se firman 2 documentos completamente separados, derechos civiles y Mm, políticos, derechos económicos, sociales y culturales. okey, claro. Entonces, socialismo era derechos económicos, sociales y culturales. Ujú, Capitalismo era derechos civiles y políticos, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad, derecho a la libertad de expresión, elecciones libres, tal. ujú, Acá es, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al agua, derecho al medio ambiente. Y entonces acá dicen estos países, en contexto Guerra Fría, no, estos son los únicos que se pueden exigir de manera inmediata, estos son derechos programáticos.
que sí es verdad, porque necesitan toda una política pública para impulsarse, o sea, no es nomás, ahora todos tienen educación. ¿Eso qué significa? Sí, Tienes que luego hay tener una inflación, universidades, ¿no? tienes que tener secundarias, tienes que tener prepas, tienes que tener accesibilidad. Los niños y las niñas tienen que poder llegar a la escuela, tienen que tener maestros de calidad. O sea, construir un verdadero derecho a la educación implica demasiadas cosas. Entonces, no lo puedes exigir, porque son derechos programáticos. Vienen todas estas reformas, viene el tema del litigio estratégico y empiezas a empujar. Oye, pero mínimo sí puedo exigir esto, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, no quiero que me cobre la universidad pública porque dice que es derecho a la educación gratuita. Entonces lo puedes empezar a litigar y empezar a ampliar esa interpretación, y antes no se podía porque están completamente divorciados Okey. y empiezan otra vez a integrarse porque sí son interdependientes. Ujú. Sí, ¿cómo puedes hablar de libertad de expresión si no tienes educación? ¿Cómo puedes hablar de derecho a la vida si no tienes salud? Entonces, son interdependientes, no los puedes divorciar, los tienes que volver a integrar en uno mismo y analizarlos en ese contexto. Y Okey. ahí es en donde estaba, en ese Entonces, momento. llegas de Oxford a México, que Inglaterra es punta de lanza en todo este tema de derechos humanos, desde cómo un Oliver Cromwell, quitó el tema de un rey y se hace el pueblo el que realmente habla. O sea, esto tiene desde 1500, 1600 en Inglaterra, ¿no? Y te empapas de todos estos derechos humanos o hasta del enlightenment y de que el hombre es intrínsecamente, pues, ya tiene derechos al nacer. Estás en México y, ¿qué sigue? O, ¿cómo te posicionas? ¿Buscas un despacho? ¿Abres tú tu propio? eh, me interesaría saber cómo entras a un mundo jurídico mexicano donde realmente no existe esto que tienes o está iniciando. Estuvo padre, o sea, digo, yo empecé a trabajar como desde quinto semestre. De hecho, mi primer trabajo fue, en un despacho corporativo, Okey, corpo. y luego dije: "No, estar revisando contratos no es lo mío". Y luego ya entré a litigar con Martínez Arrieta. Ujú, Entonces, ahí ya me empecé a enfocar en el tema, administrativo, y me gustaba, pues, obviamente, todo lo que era amparo. sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso, o sea, ahora sí, regresando a México, en el tema de derechos humanos, la forma de protegerlos es a través de esta figura de amparo que ahorita está muy de moda porque la están discutiendo y le quieren cambiar ahí cosas que, bueno, es otro tema. Pero, cuando regreso, empiezo a plantearle a la facultad abrir el Centro de Derechos Humanos. Okey, Entonces, y también, nos permitieron dar la clase, la optativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. okey. Entonces, con un amigo que también venía regresando de su maestría en Harvard y también se especializó en derechos humanos, abrimos el centro y empezamos a dar la clase optativa, y ya estuve ahí trabajando 3 años en el Centro de Derechos Humanos. Conseguimos fondos a través de patrocinios de despachos para que un estudiante de la Libre se pudiera ir un semestre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Mm, Costa Rica, y ya fuimos empezando a abrir espacios para quienes se quisieran dedicar al tema de derechos humanos. quiero pensar que tenías una gran relación con la Facultad Libre de Derecho, creaste muy buen vínculo para que, pues, también te dieran esa oportunidad, ¿no? Porque al final del día es, pues, qué interesante y qué padre que tu propio alma mater no te cobije, pero te digo: "Oye, vamos con todo y sabemos que esta es la tendencia". Sí, pero es que también se relaciona mucho con la historia de fundación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es una facultad que se fue creando por estudiantes, apasionados, nerds, Mm, con el doctor Arturo Salinas, lo recluta, pero en ese momento el que era el director, el licenciado Robles, él empezó también dando clases y siendo estudiante también todavía, al mismo tiempo okey. muy joven. O sea, había mucho esa tradición donde a los que se clavaban mucho, pues, podían crecer y también hacer crecer a la propia universidad, a la propia facultad,
con sus ideas, porque así fue, esa es la historia de la Facultad de Libre Derecho de Monterrey. O sea, empieza por estudiantes muy clavados que se fueron involucrando en la gobernanza de la facultad, que fueron proponiendo materias, que fueron proponiendo cambios al programa de estudios, que fueron también proponiendo la creación de centros jurídicos, la creación del jurídico gratuito, la clínica, ta, ta, ta. Entonces, es muy natural que pase eso dentro de la facultad. Okey, no sabía y me encanta todo eso porque la abogacía yo creo que es como, la medicina donde necesitas no es lo mismo la teoría que la práctica y necesitas personas que te estén guiando y que te puedan homologar tus estudios en la vida real, porque es un ejercicio, ¿no? Y yo veo a mis amigos médicos que, pues, tienen sus internados y tienen un doctor de planta, y cuando entran al quirófano, creo que los primeros X cantidad de años siempre hay un doctor que los está guiando. Entonces, son, eh, vocaciones donde tienes que estar muy pegado con un mentor. Entonces, Sí. pues, qué interesante que en la libre hagan este tipo de cosas, ¿no? Sí, muy padre. Y ahorita, pues, híjole, o sea, hay un reto grandote con todo el tema de tecnología que está entrando al mundo, pues, al mundo en general, ¿verdad? Pero va a tener muchas aplicaciones en el tema de justicia y en el tema de para el gremio, de abogados, en temas jurídicos. Y por otro lado, también está lo administrativo, que es algo que yo creo que hay una gran área de oportunidad en te enseñaron a ser doctor, pero no te enseñaron a administrar tu consultorio. Te Ujú. enseñaron a ser abogado, pero no te enseñaron a administrar un despacho de Sí, la abogados. contabilidad detrás, ¿no? Sí, administrarte a ti como persona. O sea, creo que el tema también de educación financiera está como que relegado a es una carrera. No, todos tendríamos que tener una cierta base. Entonces, bueno, ahí hay grandes áreas de oportunidad, pero yo, como te digo, me clavo en el tema del litigio estratégico Ujú. y quería especializarme en derechos económicos, sociales y culturales. Okey. Entonces, ahí es en donde, pues sí, o sea, también reconociendo que es un tema de buenas políticas públicas, pues dije, pues voy a poder litigarlo mejor si entiendo, y me especializo en política pública. Entonces, por eso decido, en lugar de hacer una maestría en derecho, hacer una maestría en administración y política pública. Entonces, así fue un poquito como fue pintándose el camino. Okey, entonces estabas en litigio estratégico, tú veías que en el tema administrativo querías especializarte en la materia más económica, en entender el detrás de por qué esta política pública está haciendo, para que a la hora de que tú estés litigando, entiendas el contexto y Y estés pueda del otro saber, lado, ¿no? pueda pedir mejor, oye, no, esto sí lo tendrías que dar, esto sí lo tendrías que hacer. Ya, Entonces, ya. por eso me voy a esta maestría, en lugar de maestría en derecho. Ya, no para tú entrar al servicio público, sino para saber qué puedes exigir, ¿no? Sí, o sea, mi plan era, quiero poder hacer mejores litigios y para eso necesito entender cómo funciona y cómo se genera y cómo se crea la política pública para saber y cómo la puedo exigir. Okey, Entonces, así fue, ese fue el plan, que luego okey. cambió. Entonces, ya llegas a la Universidad de Nueva York, Sí, en ¿qué es el GovLab ajá. y cómo entras? Sí, mira, eh, yo llego o sea, está bien padre la maestría porque dura 2 años. Ujú, Entonces, tienes como que, obviamente, el currículo base y luego tú también puedes tener optativas. Y una amiga me contó: "Oye, ¿sabes qué? Viene esta persona que estaba trabajando con el presidente Obama mm, y fue la encargada de abrir la estrategia de gobierno abierto. Creo que te interesaría mucho, ve a su conferencia". okey, Y era maestra también, de la universidad. Entonces, voy a su conferencia y, pues sí, empieza a explicar todo lo que hizo desde la Casa Blanca y cómo el tema de tecnología, el tema de inteligencia colectiva, el tema de uso de datos puede transformar, cómo resolvemos problemas públicos, y dije: "No manches, yo quiero tomar clase con ella". ujú, Entonces, entro a clase con ella, se llama Beth Novak, tiene muchos libros bien padres, si la quieren buscar, de verdad que lo recomiendo, porque a mí me explotó el cerebro, así fue un Beth Novak. ajá. Y en su clase, cada clase estaba, o sea, sí, me explotaba el cerebro, de que no puede ser, guau, o sea, me empecé a imaginar
miles de posibilidades de lo que se podía lograr, porque también estuve en el activismo. Decía, híjole, es que si hubiera sabido que existían estas herramientas, hubiera sido mucho más eficiente esta causa que estuve promoviendo y la podría haber organizado de esta manera, como que se me empezaron a ocurrir mil cosas. Y ella, además de ser y de entrar a NYU como profesora, entra también para crear el GovLab, que es Ujú, el laboratorio de gobernanza ujú, de la Facultad de Servicio Público de la Universidad de Nueva York. En ese momento, luego nos cambiamos a la Facultad de Ingeniería. Entonces, desde ahí yo empiezo a conocer también su trabajo del GovLab y pues en ese entonces, eh, desde ahí y hasta ahorita todavía están las mismas preguntas, ¿no? Que es, hay demasiado conocimiento disperso entre nosotros, cómo, unificarlo, ¿no? o sea, cómo generar infraestructuras de conversación mucho más eficientes. En lugar de cada quien hablando por su lado, ¿cómo deberíamos de conectarnos entre nosotros para si es cómo todos ponemos toda nuestra cabeza en resolver este problema? Y se hace de manera distribuida, cada quien en su casa, o deberíamos de encerrarnos y tendría que ser presencial. ¿Y con qué metodología se llevan a cabo las discusiones? Y se llega a través de consenso, se llega a través de votaciones de mayoría. Entonces, 2 terceras partes, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura, no? sí, ¿cómo tendríamos que participar para poder absorber todo este conocimiento? ¿No? Ahorita está el tema de asambleas ciudadanas que me fascina. Okey. Entonces, eso es, ¿sabes qué? Elección aleatoria. Entonces, pones mínimos demográficos y se hacen rifa y te toca ser parte de la asamblea y te pagan como un sueldo y estás Mm, 2 meses entrándole y profundizando en un tema con expertos que le exponen a la población todo lo relativo a un tema en particular, y luego ese grupo ciudadano toma decisiones por consenso, es decir, por supermayoría, pero generalmente llegan al consenso de 80%. Y luego eso se pone a votación, a referéndum, a todo el público, y está bien interesante porque generalmente el público termina validando lo que decidió la asamblea ciudadana. Entonces, o sea, todos esos mecanismos de participación, esos mecanismos como de contrapesos. de aprovechar toda la inteligencia que hay, de cómo distribuida, de cómo trabajar juntos, de cómo resolver problemas públicos de manera más eficiente, pues imagínate, no, me encantó y dije: "Ya no, de aquí soy mejor". Hay muchos abogados, este tema yo no lo he visto en México, mejor me quiero especializar en este tema. Porque yo sí he visto un gran avance en el tema de gobierno corporativo, pero de empresas institucionalizadas, donde ya no es el directivo sin rendición de cuentas, sino hay toda una asamblea, toda una dirección, y hasta los hijos dueños de estas empresas tienen que tener ciertos requisitos para que puedan ser parte. Entonces, me ha encantado todo esto de generación o cambio generacional de, pues, empresas, ¿no? Familiares, pero no es algo que he visto o no vi muy común aquí en México en el tema de municipios, hasta que vi el LinkedIn que tú estabas haciendo algo similar como esta gobernanza, este tema de aceleradores de ciudades que dije: "Pues quiero hablar contigo", ¿no? Y realmente saber en México qué se está haciendo desde el lado de municipio, obviamente desde tu experiencia. Sí, claro, em, bueno, imagínate, y me gusta el ejemplo que pones de gobierno corporativo para empresas familiares. Si entre las familias necesitas toda esta estructura para, en términos muy simples, ponerte de acuerdo. Sí. Imagínate nosotros como sociedad lo difícil que es y la crisis democrática en la que estamos. Entonces, sí, nuestro modelo democrático hace cuántos años se inventó, ¿no? O sea, ¿hace cuánto empezamos a tener elecciones? ¿Hace cuánto nos empezamos a poner de acuerdo con estos mecanismos? ¿Y cuánto ha cambiado el mundo desde que inventamos
oye, esto tiene que ser y por elecciones y así se vota y estas son las divisiones territoriales y estas son las figuras, hasta ahorita. Sí, ¿no? Del 1857 y es una copia de la Constitución de Cádiz. Entonces, ¿qué tan actualizado puede estar hasta ¿Y cómo ahorita? nos comunicábamos en ese tiempo? ¿Y cómo nos comunicamos ahora? O sea, la democracia es una tecnología de información, que era la forma en ese momento de ponernos de acuerdo sobre prioridades y sobre liderazgos. En ese momento, Ujú. y seguimos igual. Pero sí hay una crisis también de imaginación, de bueno, pero ¿cómo podría ser diferente? ¿Cómo estructuramos esta tecnología de información que lo que busca es el contrato social, que lo que busca es que todos estemos de acuerdo, que lo que busca es generar bienestar para las personas, actualizado a las nuevas herramientas de comunicación, el tema de inteligencia artificial, los algoritmos, el, o sea, si vimos todo este rollo de Cambridge Analytica con Facebook, y, pero, y qué miedo ahorita. O sea, de verdad ahí sí lo vi y dije, pero qué tanto porcentaje pueden manipular, sí lo entiendo, pero todavía no lo veía tan grave. Pero ahorita con los algoritmos, con la inteligencia artificial, que te conoce a ti, que puede hacer una estrategia masiva de millones de personas y al mismo tiempo personalizada para cada una de esas millones de personas. Ay, cañón, ¿no? O sea, como que hay grandes retos y hay que tener espacios para repensarlos. Y por eso ya decido entrarle al GovLab, quedarme un rato, trabajar con muchos emprendedores públicos, Ujú, hasta ya regresar acá a entrarle al servicio público. Y luego el servicio público, que me encanta trabajar con los municipios, y sí documentar todas estas prácticas otra vez de inteligencia colectiva, que es cómo diseñas tus mecanismos de participación para diseñar un parque. ujú. ¿Cómo platicamos del parque? ¿Cómo expresamos lo que sentimos en este espacio? Para diseñarlo juntos, para generar pertenencia, para generar mejores espacios públicos que respondan a las personas y no al escritorio y la cabeza sola de un arquitecto. Entonces, todo eso fue luego ya cómo lo llevo a otras ciudades. Pero bueno, está, dije en súper resumen, el caminito, ¿verdad? Que fue él, me encantó, allá empecé a trabajar con sector público, me gustó más la parte de gestión y administración, Ujú. le quiero entrar para yo también entender desde adentro cómo funcionan las cosas y luego ya llegamos a aceleradora de ciudades. Okey. En el GovLab, ¿hay algún proyecto que te encantó? Oye, que el municipio de Detroit tenía un no podían ponerse de acuerdo sobre este presupuesto para un parque, un estadio. Entonces, ¿algún ejemplo que? Sí, o sea, a mí me gusta más, como que la parte de metodología. Eso es, Okey. ahí es lo que como que me encanta, me quiebra la cabeza y me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, trabajamos con el municipio de Quito. Ujú, Entonces, en ese municipio estaba, tiene un volcán que se llama el Cotopaxi. ujú, Y entonces, em, estaba como que mostrando actividad. Y el tema en ese volcán era que estaba todo nevado y había comunidades, luego ya, imagínate que está el volcán, aquí está la nieve y luego aquí las comunidades. ujú, Y de que erupta el volcán, a que se derrite la nieve, a que llegue el agua, era el peligro para las comunidades antes que la lava. Eh, eran 30 minutos. Entonces nos dicen, ¿qué innovaciones existen en el tema de manejo de desastre, manejo de emergencia para este caso? ujú, Entonces, nosotros estructuramos toda la metodología, que es otra vez, bueno, pues, ¿por qué no abrimos la pregunta al público? Entonces, pero para abrir la pregunta, pues, ¿qué pregunta? Entonces, trabajamos con el municipio de Quito para entender, las categorías de retos que tenían. Entonces, imagínate que una parte es el tema de comunicación. Pero dentro de comunicación también hay categorías. ¿Es comunicación entre el mismo gobierno o es comunicación con el público? ¿Es tú comunicar al público o que el público también te pueda alimentar de mm, regreso? Y ya que te alimentó de regreso, imagínate, esta es la ruta de evacuación. ¿Cómo alguien te va a poder reportar está bloqueada? Y ya si está bloqueada, tú cómo vas a pasar la información de regreso para cambiar la ruta de evacuación. ¿Y quién te la va a diseñar en lo que inmediatamente ya te dijeron, esta está bloqueada, ahora es por dónde? Entonces, todo eso tiene muchos retos. Claro que hay tecnología,
pero cómo estructuras los retos para luego buscar a los mejores expertos del mundo para que te digan, yo tengo una solución. Entonces, esa es la metodología. Primero, cómo trabajamos con el municipio para profundizar, entender los retos, muy bien el contexto, poderlo abrir al público, hacer luego investigación de perfiles que tal vez todo que ver, pero tal vez nada que ver. O sea, tal vez si es, oye, vamos a reclutar a los que trabajan con Facebook, vamos a reclutar a los que trabajan para que se sumen a la reunión y puedan dar ideas de soluciones. Ujú, Entonces es, ok, vamos a buscar diversidad de quienes nos van a dar las ideas de soluciones y luego vamos a evaluar las ideas de soluciones y luego vamos a ayudar al municipio a desarrollar esas ideas. Entonces imagínate, trabajas con el municipio, pero luego lo abres al público, pero luego haces análisis, pero luego lo regresas al municipio. Todos esos caminitos es la metodología para, eh, de manera mucho más eficiente, poder resolver un reto como ese. Y así, cuando fue el tema del Zika, ujú, lo hicimos, ese ejercicio que fue municipio de Quito con 4 países. mm, Entonces, fue con los 4 países entender cuáles eran los problemas comunes, esto fue con el Banco Interamericano, y luego cómo que organizamos las sesiones, y luego cómo recibimos las recomendaciones, y luego cómo las estructuramos en una agenda de implementación. Y así el tema también lo trabajamos con esa metodología para México, para la Secretaría de la Función Pública en materia de corrupción. okey, Entonces, eso imagínate, aplícalo a un municipio. También los municipios tienen retos y está bien cañón, porque vivimos en metrópolis. Entonces está el reto del agua, no lo puede resolver el municipio, ujú, pero sí necesita colaborar con el Estado. El Estado también podría aprovechar mucho lo que sabe la gente. Entonces, hay, por ejemplo, metodologías de concursos de innovación abierta. Eh, y es cómo diseño ese concurso, cómo genero incentivos, qué le voy a pedir a las personas que me manden, cómo lo voy a evaluar, voy a hacer una mesa de evaluación técnica, luego lo voy a validar con usuarios, cómo voy a involucrar a los usuarios afectados. Entonces, es más o menos como eso. Y eso era lo que me encantaba. porque tienes toda la razón que, desde un inicio tú tienes que entender si la comunicación es entre gobierno y gobierno para desastres naturales, por ejemplo, que hay una coordinación federal, estatal, municipal, que eso ya de por sí es un reto, y luego agrégale el nivel de complejidad que luego hay ciudadanos involucrados. Entonces es, por un lado, la coordinación entre las 3 pues, ramas o, perdón, los 3 niveles, y luego aparte ver dónde agregas a la ciudadanía, en Que qué la contexto, necesitas. ¿no? Para no tener ese ego estatista de el gobierno sabe mejor o sabe más, ¿no? Y de hecho, ajá, y desde GovLab y mucho lo que dice Beth es, no, el gobierno no tiene el monopolio de las buenas ideas. Mm, O sea, el gobierno no tiene el monopolio de las soluciones. Y de hecho, no, hay cosas para las que es muy bueno y hay cosas para las que es bien malo. Y hay cosas para las que el sector privado es buenísimo y otras que no entiende nada de lo público. Y la academia también es buenísima en ciertas cosas y otras están en otro mundo. Y entonces, ¿cómo conjuntamos lo que sí funciona para lo que cada uno es bueno y trabajamos juntos? Y eso es lo complicado, pero al mismo tiempo lo que se necesita, ¿no? O sea, lo que también cuando me presentaste en el tema, lo que estuve apoyando fue el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que estaba organizando la Suprema Corte por iniciativa de la ministra Piña, ujú, de la ministra presidenta. Y entonces yo lo que hice fue hacer la metodología para viajar por todo el país a través de 14 encuentros. Y entonces lo que hicimos fue posibles temas, cada quien seleccionaba su primera, segunda y tercera preferencia de tema en la que quería participar. ujú, Y sí garanticé también que cada casa de la cultura jurídica, porque imagínate, un encuentro en Nuevo León, pero también estaba el estado de Saltillo. Bueno, entonces, ¿cómo nos dividimos para que al menos vengan 200 personas? Entonces, bueno, 100 Saltillo y 100 en Nuevo León. Bueno, 100 Coahuila y 100 Nuevo León. Y luego de estas 100, ¿cómo las dividimos? Porque sí es importante que estén todos los sectores.
Entonces tienen que estar los despachos, tienen que estar las policías, tienen que estar las fiscalías, tienen que estar los jueces, porque todos estamos atorados en esto Ujú. y a todos nos toca una partecita del problema. Y el Okey, problema más importante es que nunca nos sentamos en la misma mesa a platicar. qué reto. Entonces, imagínate, estás en esas mesas y está el juez, el activista de derechos humanos, un familiar de una víctima, alguien que trabaja en fiscalía, alguien que hace investigaciones, despachos, o sea, alguien que trabaja como defensor, como abogado. Y tú le preguntabas a uno, al juez, ¿confías en el policía? Y le preguntas al policía, ¿confías en el juez? Y le preguntas al ciudadano, ¿confías en alguno de ellos? Pero le preguntas también a ellos, ¿confías en el ciudadano? Hijo, estamos todos, y por otro lado les decía, y me gustaba mucho, pues, no sé si has visto el meme de Spider-Man, de todos Todos señalándose. señalándose. Y oigan, así en esta mesa todos van a tender a decir, es tu culpa. Y sí, pero entonces entiéndanse, porque ustedes son los que se tienen que poner de acuerdo. Y no hablan. Nunca se habían juntado Fiscalía y Poder Judicial en un tipo de ejercicio colaborativo para, primero, definir los problemas en comunes y la prioridad de esos problemas. Así estamos bien atorados, porque no sabemos conversar entre nosotros y entre todas las partes y entender las distintas perspectivas. Y luego ya como generas la solución tomando todo esto en cuenta. Y ya hay metodologías para hacerlo, nada más que hay que impulsar a hablarnos más y a ponernos enfrente. Me acuerdo que en uno de estos ejercicios estaban las mesas de tecnología y me encanta porque aparte los equipos, imagínate, los equipos de desarrolladores Ujú. Son más callados y ahí enfrente los abogados litigantes. y que traen todo el colmillo. Y por otro lado, acá, pues ellos en lo suyo, de que es que no entendemos por qué no usan, voy a poner un ejemplo hipotético, pero sí fue una conversación real, ¿por qué no usan este portal para hacer las denuncias en línea? Imagínate, te ahorras la vuelta, no tienes que ya usar el papel. Entonces, nos gustaría entender si quisieran otra funcionalidad. Ellos pensando desde una solución de tecnología, Ujú. porque a Los eso es, desarrolladores del pues sí, del porque poder a eso se, judicial. sí, a eso se dedican. Y entonces uno ya como que, pues, entre ellos que se hacían bolas, Ujú. tratando de ellos entender cómo en términos de tecnología podían hacer que se use más la plataforma, le dice uno a un abogado, es que ¿por qué no la usan? Y el abogado quitado la pena dice, porque me da miedo. Yo siempre lo he hecho en papel, o sea, me da miedo, prefiero seguirlo haciendo igual. Este, entonces, ahí fue un, ajá, ese momento, eureka. No es un problema de tecnología, es un problema de De comunicación confianza y de y comunicación. de socialización y de capacitación, y a veces cada quien se queda enredado en su propia perspectiva. Y ya cuando empiezas a hacer estos ejercicios y hablan, es como, "Ah, qué alivio", porque estaba frustradísimo de que nadie usa lo que yo hice. Sí, por eso todas las plataformas tienen su chatbot y tienen su servicio al cliente Ahorita. ahorita, porque sí hay un miedo de nuevas tecnologías, por mínimo saber que no lo estás usando bien o que Y de puedes afectar a resistencia tu al cliente, ¿no? cambio también, y brecha generacional, y brecha digital, y sesgos de contexto también, o sea, como que tienes que tomar todo eso en cuenta para hacer un buen diseño y luego, pues, ir avanzando y empujando los temas. No, y va a ser un reto, Monterrey en particular, porque si ya es un área metropolitana, en muy poco tiempo nos va a tocar que esté pegado a Saltillo, entonces ya va a ser un área metropolitana estatal, entonces agrégale otro nivel de dificultad, ¿no? Sí, y es un tema súper importante el tema, pues, o sea, de desarrollo urbano desordenado. Entonces, todo de que hay el tema de movilidad y el tema de desarrollo urbano. Entonces, tienes esta metrópoli con todos estos municipios, cada quien con una lógica, nadie se coordina, no hay un centro de gestión que haga una planeación de potencialidades. Entonces, Como una contraloría. pues, más bien es como, imagínate que un centro de planeación de la ciudad. Okey. Entonces,
¿qué es lo que tendríamos que generar? Si tomas a cada municipio como un ámbito territorial, lo que tendríamos que tener bien, bien, bien claro son las capacidades de cada municipio. Entonces, aquí en este municipio, ¿cuánto empleo se genera? En este municipio, ¿cuántos centros de estudio existen? En este municipio, ¿cuántas personas viven? Y lo que tendríamos que tener es un balance para que las personas puedan vivir donde trabajan y donde estudian. No te tengas que trasladar tan lejísimos para todo, porque entonces nunca vas a terminar de resolver el problema de movilidad y de transporte público y de calles y calles y calles y calles. Porque lo que tienes que resolver también es cómo dentro de tu propio espacio tienes acceso a todo lo que necesitas. Entonces, si este municipio tiene tantas industrias y estas industrias emplean a tantas personas con este nivel de ingresos, tendría que haber una oferta de vivienda para esa cantidad de personas con ese nivel de ingresos. Y así vas entonces balanceando el desarrollo y crecimiento de local. las ciudades y haciendo ciudades que sean más amables contigo, Sí. que disfrutes vivir en ellas, Y que la no te psicología, castiguen. ¿no? Detrás del urbanismo. Sí, que no te castiguen, que te sientas en un espacio, en el espacio público que hay es donde la pasas bien. Porque hay una gran crisis de vivienda en Monterrey. Creo que hay un desabasto de como 50, 60 mil casas y lo ves donde un gran porcentaje de la gente que trabaja en Monterrey vive a las afueras. Entonces Periferias, 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 se hace periferias. un embudo. Y a ver, periferias, más grande, más grande, más grande. ¿Eso qué implica? Expandir también tus redes de servicios, dinero. Más caro, es carísimo que nos sigamos expandiendo así. Porque todo es más caro, todo es más difícil, todo es más gestión, todo es más lejos. Y por otro lado, un fenómeno que está pasando en todo el país, Ujú, y tú dime si no, centros históricos abandonados. okey. Entonces, los centros, que es en donde más trabajo hay, muchas oficinas, ya no hay vivienda. Y entonces la gente se va a periferia, periferia. Todos tenemos que llegar al mismo lugar, pero Sí, no podemos vivir ahí. Es al revés, o sea, hay que invertir esa lógica y para eso, pues híjole, tu gobierno le tienes que meter primero a tener foro, a ver para dónde vamos, cómo ordenamos y cómo cambio esto en planes parciales. Y entonces, ¿cómo fomento densidades? ¿Y cómo fomento crecimiento vertical? ¿Y cómo fomento que no sea para lucrar nada más? Para que también exista vivienda accesible. Porque yo necesito que todas estas personas que tienen este nivel de ingresos también puedan vivir aquí. Tienen que poder vivir aquí, en donde trabajan. No está bien que tengan que vivir tan lejos para trabajar, para encontrar trabajo. Y que pasen 2 horas de su vida de ir, 2 horas de su vida de regreso para poder trabajar 8 horas. Entonces, ¿cómo entonces generas tejido social? Cuando tiene que trabajar la mamá, tiene que trabajar el papá, los dos llegan cansadísimos y la mitad de lo que debería ser tu jornada laboral te la pasas tratando de llegar para empezar la jornada laboral. y no es un tráfico fluido, Es es frustrante. l parar, frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar. Y eso desde la comodidad de un automóvil, los que tienen ese privilegio. Pero luego están las personas que están en el transporte público y pasa el camión y se llena y otra vez no te subes. Y estás en la fila soleado, estás en la fila cansadísimo parado, después de 8 horas de trabajo y otro que se fue. Entonces, o sea, esa crisis se tiene que poder resolver de manera distinta, y eso también es algo que me gusta mucho del trabajo que hice en GovLab, que trato de hacer aquí ahora, es la definición de locura es hacer las mismas cosas, pensar que va a haber un resultado diferente, ¿ok? Y eso no sé cuántas veces lo tenemos que vivir en Nuevo León. Ahora con este gobernador se va a solucionar. Y ahora con este gobernador ahora sí y pasan los sexenios, pasan los trienios. Y sí deberíamos de poder decir, alto, ya traemos 30 años de que el Consejo Nuevo León dijo que esto es un problema. Desde hace 30 años ya sabíamos que se iba a acabar el agua y estamos a expensas de que, qué buena suerte, este año llovió mucho y no le voy a pasar el agua. No sé, o sea, alto,
no podemos recaer en que la solución es que gane una persona y entonces van a cambiar las cosas. Tenemos cada quien que decir, no, a ver, ¿cómo le entra? ¿Cómo nos organizamos y cómo generamos otra forma de buscar resolver estos problemas? De manera también que puedan ser transaccionales Y escalables. y que no sean agendas políticas, que sean agendas ciudadanas creadas en colaboración con el gobierno, pero que puedan tener una permanencia más allá de que cambie un perfil político, que luego puede ir, no, yo pienso diferente, vámonos para atrás. Y vámonos para atrás. Y otra vez, y si volvemos a empezar, o sea, ¿qué cosas tenemos que sacar de ese ciclo? ¿Y cómo nos organizamos? Eso es para mí lo que me apasiona, tratar de pensar, ok, ¿cómo nos organizamos? ¿Por qué quisieran participar? ¿Quiénes tendrían que participar? ¿Bajo qué formato tendríamos que participar? ¿En qué temas tendríamos que sacarlos de este ámbito y meterlos en este otro? Y bueno, Ok, entonces estás en el GovLab, estás unos años, llegas a México, empiezas a asesorar estas instituciones sobre la metodología que tenías o que tienes. ¿Cómo entras al municipio de San Pedro a, a este puesto de Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana, ¿no? sí, no, yo me regreso a México a la secretaría. O sea, ya después de trabajar un ratote allá en Nueva York, como que ya los últimos 2 años tenía una sensación de que me estaba perdiendo de una parte importante de la historia. O sea, sí estaba trabajando con gobierno, me tocaba ver a los perfiles de gobierno cansados, abrumados, híjole, o sea, dándolo todo para intentar algo nuevo, porque aparte hay me choca ser así de pocha, pero sí soy el self-selection bias, el sesgo de autoselección, o No sea, pasa nada, estamos en el bueno, ya norte, sé, está más al pero lado de Estados Unidos. ya sé, pero ese sesgo de, pues, ¿quién llega a Gobla? Pues ya de entrada un gobierno que le interesa la innovación. Sí. Entonces, desde ahí yo ya tengo ese filtro de voy a trabajar con este tipo de gobiernos, Ujú. que generalmente son los que necesitan menos ayuda. O sea, los que ni siquiera saben que necesitan ayuda, esos son los que me preocupan. Entonces, como que me estoy perdiendo, y como quiera estos que son champions, veo que hay áreas de oportunidad que no termino de entender. Creo que necesito estar allá adentro. Ujú. Entonces, esa fue un poquito la lógica de decir, ¿sabes qué? Quiero regresar a México y quiero regresar al servicio público. Vengo a votar, estaba esperando ahí resultados electorales para pues, ver con quién quería trabajar. Gana Miguel, me gusta su perfil, ya lo conocía por mis épocas de activista, es un perfil técnico, es un perfil como Urbano. ujú, y además independiente. Dije: "Ay, no quiero ahorita identificarme con un partido político", entonces y aparte me encanta el gobierno local. De todos los órdenes de gobierno es con quienes me gusta más trabajar, Sí, hay más impacto directo. y más rápido. Es un laboratorio perfecto de política pública, entonces quiero entrarle. Y gana Miguel y al día 1 o 2 que ganó lo busqué. Le dije: "Oye, me interesaría trabajar contigo". Y nos fuimos a desayunar, y yo le planteé, o sea, porque chequé cómo estaba el organigrama de San Pedro y empezamos a decir: mira, yo creo que yo lo que podría aportarle al municipio es esto, tal, tal, tal". Él me dijo lo que él también veía como que yo podría aportar, y juntos diseñamos la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Okey, entras a la secretaría a esta secretaría, ¿cómo es, este municipio que tiene un nivel de complejidad en el sentido que hay mucha organización de sociedad civil, donde está, pues, los de San Patricio, están los de la colonia de, eh, esta colonia que está al lado de Punto Valle, que también es Fuentes del sí, o Valle, sea, entonces buenísimo. es una negociación bien interesante porque tú entras al municipio y cómo negociar con todos estos rubros sociales, ¿no? Y más en San Pedro, cuéntame, por favor, soy todo oídos ahí. No, no, hombre, me divertía mucho, me encanta. O sea, para mí el que existan juntas de vecinos tan participativas
me brillan los ojos. O sea, Sí. es algo que me emociona, porque es el mejor termómetro, es el mejor predictor de un buen gobierno. Tener a ciudadanos activos que estén pidiendo cuentas y que estén exigiendo más. Y son serios. No, súper organizados. Y todo, y a mí me impactaba porque veía su organización interna gratis, todos, Sí. gratis. Y entre ellos tenían sus bases de datos, tenían al encargado de comunicación y cada semana mandaba mensajes de actualización y a la encargada de diseñar proyectos para meterlos al programa de presupuesto participativo y a la encargada de ir casa por casa para ver cómo están los vecinos, a la encargada de dar seguimiento a todos los reportes de atención ciudadana. ¡Wow! Ojalá tuvieran todos los gobiernos ese privilegio de tener una comunidad tan activa. Eso es lo padre, eso es lo que me encantó. Lo que me traumó, eh, es entender muchas cosas que desde la academia, porque sí, yo estaba es que necesitaba entender la realidad. Y, pues sí, fue un golpe de realidad. Entonces, imagínate que yo estaba en mi oficina en Nueva York hablando de datos abiertos, datos masivos. Blockchain, Sí, y no, no, hay que a mejorar el aterrizarlo, Excel, ¿no? hay que mejorar el Excel. O sea, a ver, lo que pasa, a lo que te dije que pasa que nadie se habla, nadie se habla. Entonces yo quería, a ver, bueno, vamos a hacer un proyecto para digitalizar los servicios de, de Municipio. desarrollo urbano, de desarrollo urbano. Ah, muy bien. Desarrollo urbano, ¿cuántos permisos das de X? Voy a inventar, pues de obra nueva. 100. Ah, bueno, yo siempre verifico. Y déjame, voy a tesorería. Oye, tesorería, ¿cuántos permisos te pagaron de obra nueva? 89. Y yo, pero realmente mi etiqueta se llama diferente. Y yo, ¿por? O sea, está caminando una oficina de la otra, ¿no? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en la etiqueta de igual para poder tener esos datos integrados y poder hacer CRM, un ese. análisis? Pero ni siquiera estaba, y no es algo de San Pedro, es lo que trabajo con muchos y muchos y muchos y muchos municipios. Y es como ahí de repente nos gana la inercia y a mí me encanta trabajar con los municipios y más con el servicio público porque es de verdad también para ellos darles herramientas para que también esté más fácil su vida, ¿no? Entonces voy a X municipio y estoy en el tema de análisis de todo su catálogo de servicios y de repente veo duplicidad de que, oye, pero ¿quién lo atiende, no? Entonces como que se empieza a complicarse la cosa. Ujú. Y yo digo, no, 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 regresemos a lo básico. No está complicado, es una lista de acciones y nada más necesito que me digan quién hace cada acción. Otra vez como que simplificar, regresar a lo simple, ¿no? Porque y de repente, bueno, es que hay una discrepancia entre las áreas. Y yo, ¿qué significa discrepancia entre las áreas? Carlos, Lupita, Susana, ustedes son las 3 personas encargadas de la discrepancia de las áreas. Bueno, son Carlos, no hay discrepancia de las áreas. No se han puesto de acuerdo Carlos, Lupita y Susana. ¿Se pueden poner de acuerdo y decirme quién va a resolver esto? ¿Sabes? Entonces de repente nos gana como que Miguel me encanta porque siempre dice el idioma gobiernícola. Y oigan, no digan discrepancia entre las áreas, digan quién se tiene que poner de acuerdo. Están aquí. ¿Lo resolvemos de una vez o necesitan tener una junta? Pero pónganse de acuerdo. No, es como, ¿cómo simplifico vamos a desenredar lo que está medio o muy enredado? Entonces, eso fue lo que descubrí. Y, y también la parte humana, como que desde la academia ves como el deber ser de las cosas y en gobierno es la realidad de las cosas. Y fue complementar eso era lo que digo, a eso vine, entender desde adentro para luego tener mejores metodologías, otra vez, para entender el aspecto humano. No nada más ver cómo doy mejores resultados. Hay humanos detrás. Okey. Como, por ejemplo, aspecto humano, pudiera ser hasta el tema de poder, de no tanto celos, pero, De oye, egos. quiero hacer esta área de planeación, pero, ¿a quién pongo? Porque si pongo a tal persona, pues, no le va a gustar a tal persona. Entonces, ya hasta se vuelve un
pues un baile, ¿no? Como secundaria hay grupitos y estos no se llevan. Y entonces, ¿cómo le haces para que se lleven, no? Y a veces le tengo que decir a un alcalde, híjole, ¿sabes qué? Tienes que invitar a cenar acá y acá, porque no va a salir el proyecto si el de obras públicas es el archienemigo del Implan. O sea, y lo estoy exagerando, obviamente lo estoy haciendo un poco caricaturesco, pero sí es así. Y también, por ejemplo, me pasó en San Pedro, había un servicio en particular que hacía otra secretaría y había una persona que daba los informes de ese servicio. Y yo dije, oigan, quiero todo lo que tenga que ver con juntas de vecinos, quiero hacer un manual para que, digo, primero porque a mí me preguntaban y yo también quería entender para poder resolver, pero segundo, creo que si a todos les reparto manuales está más fácil. Ya cuando hay cambio de junta de vecinos, pues que se pase en el manual. Ujú. Entonces me junto con esta persona y le digo, oye, es que estoy generando un manual. Y dice, ah, perfecto, lo que tienen que hacer es buscarme y yo lo de los requisitos. Y yo, no, 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 o sea, es que quisiera que ya los requisitos vengan en el manual. Me dice, no, 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 es que mi trabajo es yo darle los requisitos. Y yo no, sí, o sea, sí lo entiendo, pero me gustaría que ya mejor, imagínate, ya no tienes que explicarlo 100 veces porque ya va a estar en un manual. O sea, ¿me quieres quitar mi trabajo? Y yo, no, no, te quiero quitar esta tarea repetitiva para que entonces tú te puedas enfocar en revisar el fondo de cada proyecto, mejor. No, pues digo, si quieres estoy en mi oficina. Y yo, pero por otro lado, hay miedo de, sí, cierto, eso hace. Y yo no la quiero quitar su trabajo, quiero quitarle esa parte de su trabajo para que otra involucre su corazón, su cabeza, emocionante, que no sea repetir, 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 le pueda dar más espacio, pero hay que gestionar ese cambio, porque las personas llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas de una forma y no les gusta cambiar Y pasa mucho, lo que en tú todos los dices sectores. de hasta amigos que son consultores, llegan a una empresa y quieren habilitar una nueva plataforma y, pues, me han contado que hasta los mismos empleados medio autosabotean Claro, no medio, porque completamente, se porque organizan para sabotear. tienen el miedo de que les dejen sin trabajo. Sí, sí, Si sí. tú eres el de contabilidad y hay una nueva herramienta increíble que tienes que agregar, el de contabilidad va a pensar que le estás quitando su trabajo o que se lo estás disminuyendo. Entonces, al siguiente año que quiera pedir el aumento, va a decir, pues esta herramienta costó tanto, entonces tú haces menos. Y esa gestión de cambios otra vez, ese es el plan. A ver, ¿a quién le va a afectar este cambio? Déjame involucro a las personas, déjame lo diseño con las personas, déjame les doy claridad de esto sí va a repercutir en su chamba de esta manera, pero les va a abrir la posibilidad de crecimiento de esta otra. Y además les voy a ofrecer capacitaciones para que puedan crecer y hacer otra cosa distinta que también necesita la empresa. Porque claro que van a tener miedo. Imagínate, tienes tu familia, tu hija está por entrar a la prepa o por entrar a la universidad y de repente llegaron estos que se ven medio raro y que quieren meter tecnología y chance me quedo sin chamba, pues ¿cómo no vas a tener miedo? Sí, sí, es un tema hasta de comunicarlo, ¿no? De que, oye, es para potencializar el trabajo que estás haciendo. La herramienta es como una palanca para que en vez de que te estés cargando una piedra, palanquees esa piedra y que sea más fácil tu trabajo, ¿no? Pero es también comunicarlo y quitar el estigma de la tecnología y, pues, para todo tipo de generaciones, ¿no? Sí, sí, también está el tema generacional. Este, y eso está como que esos son, yo creo, los mayores retos. O sea, hay un tema de, otra vez, cómo trabajamos juntos para que un alcalde pueda tener muy buenos resultados, ya no puede trabajar cada secretaría, este es mi proyecto, o cada dirección, o lo que sea. Es un proyecto estratégico En conjunto. del alcalde, de la alcaldía. ¿Y qué te toca a ti, y a ti, y a ti? ¿Y quién es el líder del proyecto? Y ya sé que tú estés en el gabinete, pero aquí, en este proyecto, el líder del proyecto es tu superior jerárquico. Y olvídate de ese organigrama. Se organiza por proyectos estratégicos y el líder en ese proyecto también es tu superior jerárquico, para que salga el proyecto, nada más en eso. Y aquí, en esta hoja,
de ruta crítica, tienes claridad de qué tiene que hacer cada quien, de qué es responsable cada quien, de cuál es la fecha de compromiso y luego de cómo vas a organizar las reuniones para así dar seguimiento a que se estén cumpliendo las fechas de compromiso. Entonces, así se pueden resolver los proyectos. Si hay herramientas, eso es lo padre. Si hay herramientas, ese es el reto. Tenemos que saber organizarnos mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de seguridad, este, Coordinación. ujú, y está cañón. O sea, está cañón porque a veces piensan de que, híjole, no, pues es que todos los temas de seguridad requieren muchísima inversión. No, requieren muchísimo ponernos de acuerdo. Para empezar, en tener las mismas definiciones de lo que reporta Fiscalía en cuanto a delitos y cómo lo reporta cada municipio. Porque si se llaman diferente otra vez, entonces no puedes sumar la información y no la puedes No está contrastar. homologado. Desde cosas bien básicas, de cómo, de protocolos de comunicación. Oye, aquí voy y me quitan la licencia en San Pedro. ¿Hay un sistema para que de manera inmediata el Estado sepa que te la quitaron? ¿O puedes ir al Estado y decir, se me perdió la licencia? Ujú. O sea, del mínimo detalle, ¿sabes? Es tema de coordinación, los protocolos de personas desaparecidas. Tienes que mandar un oficio a cada hospital para ver si ahí está la persona. O hay un botón que de manera inmediata, pum, le llega a todos las características, todos los nombres, te detecta con un algoritmo, puede que esta persona esté aquí, llegó de emergencia y no la he identificado. Entonces, eso es ponernos todos de acuerdo, cómo nos vamos a compartir esta información, qué es información confidencial, quiénes van a tener acceso, quién va a administrar los accesos, quién va a supervisar este sistema. Esa es la chamba, el sistemita de el algoritmo y déjame lo escribo y saber inmediatamente si alguien tiene información de esto, no es caro. Hay demasiadas herramientas para resolver eso. Pero todos hacer el protocolo. Cada vez que llega una persona, estas son las características que voy a registrar para este sistema unificado, para el protocolo de desaparecidos. Sí, para que en un futuro haya un LLM, un ChatGPT del Estado que tú como Autoridad, porque no autoridad cualquier persona debería de poder. Entonces, ¿quién? puedas entrar, hacer la pregunta y que te conteste, ¿no? Yo hacia ahí va, me imagino la cosa. Sí, pero justo Como el internet de todas las cosas, que todo esté conectado, que todas las plataformas vayan como a que una tengamos, que el alberca. gobierno tenga más herramientas de inteligencia que resuelvan más de manera más rápida, eficiente al ciudadano. O sea, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque no me imagino el momento más desesperante de tu vida que no saber en dónde está un ser querido. Y a estar en esa situación y que llegues a una oficina, que te atienden de manera burocrática, que no te resuelve nada, que te vas con la angustia a tu casa y nadie te dice nada, y se van a tardar días nada más en preguntar. Ay, cañón. Es algo tan sensible Es en un un tema de momento de coordinación. tanta vulnerabilidad de una persona. Pero ¿qué implica? Que alguien tenga todo el ímpetu, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sacar esto. Y es así de cosita por cosita. Hay mucho que hacer, pero se necesita ese impulso constante para que no se pierdan las inercias institucionales, en los cambios políticos, en las temporadas políticas, en llegó la época del informe, ¿No? llegó la época del grito, llegó la época de elecciones. Distracción, 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 distracción. ¿Quién va a estar detrás de ya sacar esta chamba? Y por eso digo que entonces también tendríamos nosotros como desde afuera, sector privado, sociedad civil, academia, decir, oigan, esta chamba hay que sacarla. Y como nosotros le damos seguimiento y coordinamos para que todos se pongan de acuerdo. Okey. Ahora, antes de entrar así a temas más técnicos como plataformas, o sea, cosas que pueden apoyar a los municipios, sí me gustaría como cerrar tu capítulo en el Ah, municipio de San Pedro, aprendizajes, eh, pues, desde tu punto de vista, ¿por qué este municipio ha tenido tanto éxito, o al menos tanto que hasta llegan youtubers a querer como: "Ah, es la vida en San Pedro"? Entonces, la gente de afuera le llama mucho la atención, obviamente San Pedro, pero también el área metropolitana de Monterrey, y, pues, temas así más como ahorita está muy polémico el tema, no sé si viste en Altavoz y todo ese rollo de que están quitando la ciclovía y ya sabes, todo eso. O sea, quiero saber como tu opinión de
de estos temas, ¿no? A ver, obviamente este tema más polémico, más sí que a la gente le encanta hablar como uno de las ciclovías. O sea, Ujú. ¿cuál fue como el entendimiento de esto y luego ya aprendizajes de San Pedro y por qué ha tenido tanto éxito este municipio, ¿no? Sí, digo, creo que San Pedro está en una situación muy privilegiada frente al resto de los municipios del país. Entonces, si tú tomas en cuenta la cantidad de recursos propios que genera por pago predial y demás, eh, contra el resto, pues eso sí da mucha facilidad para intentar muchas cosas nuevas. O sea, hay esa, no hay esa presión presupuestal como el resto de los municipios del país. Entonces, Okey. eso ya ayuda mucho. Y por otro lado, creo que San Pedro ha tenido muy buenos gobernantes. Y tanto Mauricio como Miguel tienen en común el tema espacio público. Y los dos eh, hicieron mucho por el Parque del Capitán en Fuentes del Valle. Sí, Pues, Mauricio sí, hizo los hizo cimientos todo. Y además, toda la gestión para mover a los avispones. avispones, ¿no? Que no se querían ir. Y luego Miguel ya pudo construir esa obra, pero ya Mauricio había hecho esa parte, ¿sabes? Fue un trabajo conjunto. Sí, hicieron, yo creo que hicieron un trabajo en equipo mucho más de lo que piensan y de lo que estuvo planeado. Em, y lo que yo descubrí trabajando en San Pedro es que el servicio público es el trabajo más hermoso que puedes tener. Más retador, pero que te puede llenar tanto porque puedes hacer tanto por mejorar la calidad de vida de las personas, que también se puede cambiar al país a través de sus municipios. No de, ay, quiero cambiar al país y pienses siempre en gobierno federal. No, en los municipios hay un chorro de chamba que puede tener impacto inmediato. Ay, que son demasiados municipios. Sí, pero la mitad del país vive en 100. Y 100 municipios sí los podemos cambiar para subir el estándar de lo que las personas esperan de gobierno. Entonces sepan también exigirle al gobierno estatal y al gobierno federal. Porque yo ya vi cómo se trabaja bien, porque yo ya vi cómo se trabaja con resultados. Y por otro lado, fue un espacio que me permitió entender muchas realidades de lo que pasa adentro. Y hay que entenderlas para luego tratar de resolverlas también o apoyar en la respuesta desde fuera, ¿no? Entonces, esos fueron mis mayores aprendizajes. Mi último proyecto fue la vacunación, la jornada de vacunación en San Pedro fue el proyecto más hermoso en el que participé porque me tocó coordinar con ejército, con gobierno federal, con gobierno estatal los puntos de vacunación y le traté de meter mucha mística. Yo creo que por eso salió bien. Creo que en general la opinión del programa de vacunación en San Pedro fue muy positiva, pero lo trabajamos mucho, lo diseñamos con mucho cariño. Tenía 1,500 voluntarios ciudadanos. Pero ¿por qué pueden participar 1,500? Porque había todo un orden. ¿Verdad? No tenía 1,500 y ahí cómo iban llegando a ver qué hacen. No, y había estas capacitaciones y estaba toda la, o sea, Sí, había roles. estaba todo el plano y había estaciones y cada estación tenía líderes y había un directorio y había un grupo de WhatsApp y había un centro de preguntas frecuentes y yo estaba en cada estación supervisando. Algunas estaciones los encargados eran gobierno federal y fue, oye, aquí no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aquí venimos a trabajar juntos, a hacer equipo y claro que hicimos equipo. Y en gobierno estatal eran quienes aplicaban las medicinas, las vacunas. Pero para mí algo bien importante, yo los veía y decía, híjole, yo en 3 días que fue la jornada acabé completamente exhausta en mi casa y estas personas al día siguiente se fueron a otro municipio a hacer esto una y otra vez. Tienen que comer bien. O sea, y fue misión personal y misión personal, tienen que comer saludable y bien. Aquí, cuando lleguen, tienen que comer bien y rico, porque están haciendo una super chamba. Y entonces, en ese reconocimiento y dignidad, siempre arrancábamos las mañanas, pues todos concentrándonos con la misión, ¿no? Y antes de instalar el punto de vacunación más grandote allá en Valle Oriente, me acuerdo que fuimos todos nada más para hacer el recorrido y ubicar en dónde iba a ser cada estación y cómo iba a ser el montaje y tal. Y sí les dije: "Oigan, esto
no es un punto de vacunación, es un punto de esperanza. Así lo tenemos que planear y ver. Estamos todos encerrados y con miedo y esta es nuestra primera salida. Y esto tiene que dar esperanza no solamente por la vacuna, sino porque un ciudadano va a ver que, que podemos trabajar juntos, que el ejército, gobierno federal, gobierno estatal y municipios se pudieron coordinar para darle una buena experiencia al ciudadano. Y dicen, ay, mira, qué bien funcionan las cosas si trabajamos juntos, con un programa, con mucha claridad de responsabilidades. Y claro que hubo momentos de fricción, pero eso es lo interesante. Cuando tú diseñas una jornada de vacunación, estás diseñando una experiencia para el ciudadano. ¿Y qué es lo que va a haber de entrada? Y por eso en la entrada están mis voluntarios. Otro ciudadano que te va a dar la bienvenida, ¿sí? Te va a Mm, pedir que tengas los papeles que tienes que tener para poder ingresar. Y hay reglas, hay grupos de edad. Tienes que permanecer, o sea, tener tu residencia en este municipio o si eres de otro estado. O sea, y las reglas las puso la federación y las reglas se cumplen. Y otro ciudadano es el que te va a pedir respetar las reglas, pero también te va a dar la bienvenida a este momento tan importante. Entonces, eso lo diseñas, ¿no? sí. No es nada más, bueno, ahí están llevando agua a los enfermeros. No, ¿en dónde tiene que estar el ciudadano? El agua la llevo yo con mi equipo, Sí. porque nos están pagando, pero los voluntarios, ¿en dónde van a estar? ¿Y dónde van a celebrar? Y ellos también, ¿dónde van a tener una experiencia que van a llegar a sus casas con una bonita historia para su familia? Hoy ayudé a vacunar a 10,000 personas. ¡Qué padre! ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo estuvo? No, hombre, déjame te cuento la anécdota. Eso es diseñar una política pública que genera bienestar, porque pensaste en todas las personas, en que el enfermero coma bien, en el que el policía coma bien, en el que el militar coma bien, el que se lleven todos una experiencia bonita para contar en casa, en que tengas todos ese momento y esa anécdota de éxito por un logro histórico en toda la humanidad, que es tener una vacuna en tan corto tiempo. Entonces, ese potencial, pues sí, imagínate, tener esa experiencia y esa oportunidad, ese privilegio de servir así, con eso cierro, y pues es parte del aprendizaje de cómo se traslada a todas las experiencias que tienes que diseñar como gobierno. Interesante ver todo pues, el proceso desde justicia, luego te vas por litigio, luego entras a derechos humanos, luego entiendes que, pues, el trabajo del servicio público es difícil, entonces tú puedes acelerar este proceso o facilitarlo con tecnología, con diseño, o sea, y que fomentes un cambio de cultura, que básicamente cultura es la estructura y las normas que pones, ¿no? Y si hay un buen conjunto de estructura y de normas, puede llegar a haber un éxito como el que viste tú, que hasta la ciudadanía quiere participar. Entonces, de ser no, es que los ciudadanos no se quieren involucrar, oye, puede ser que chance no hay apertura para eso. eh, Creo que, o quiero pensar que el tema del final de las vacunas, pues te abre los ojos sobre pues saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Que Claro. es dar plataformas de mejor acceso para que los municipios, que ya fue un tema ganar la elección, porque ese es un súper trabajo previo, que cuando entren ya puedan tener las Mm. herramientas para hacer la gestión, ¿no? Porque yo no creo que un alcalde quiere entrar Y y hacer hacer un mala chamba, terrible trabajo, claro. porque ahí viven sus papás, su abuelita, sus primos, sus tíos, ¿no? Entonces, ya de por sí hay una responsabilidad Hay un apego también y hay un apego. a el territorio, o sea, no vas a huir de tu municipio, es donde creciste. Y justo eso es la aceleradora, o sea, es no dejar a nuestros alcaldes y alcaldesas solos. ¿Cómo les ayudo en cosas que sí están complicadas? Y además tienen el mayor reto, porque tienen el plazo más corto, 3 años. 3 años. Estatal y federal son 6, acá son 3. Y ahora quitaron la reelección. Entonces, ¿cómo les ayudas a en 3 años dar resultados muy fregones? O sea, ¿cómo se pudo bajar todos los cables de calzadas? ¿No? Un trabajo
monumental, porque había 70 invasiones de banqueta. Y aviéntate el rollo de la banqueta, porque ahí es donde va el cable, porque ahí es entonces en donde, pues, pero ahí es entonces estaba este drenaje, tú lo tienes que mover al centro de la calle y entonces, todo ese aprendizaje, ¿cómo lo llevas para que salga más rápido, para que se equivoquen menos? Yo digo, si no, ya deja tú que te comparta la buena práctica, déjame te comparto lo que me equivoqué, para que al menos no te equivoques en lo mismo, Sí. que también es parte del aprendizaje Entonces, después de San Pedro, tienes esta aceleradora, de de ciudades. ciudades Sí, con el lema de que la mayoría del país vive en 100 municipios y que si se puede hacer el cambio en 100 municipios, realmente se va a sentir un un cambio en el país. que es lo que decía Carranza, o sea, el empoderar el municipio siempre fue como su meta. Entonces, creo que ha sido una trayectoria bien padre, bien interesante de, uno, de exploración, Sí, 2, de curiosidad sí, y 3, de siempre estar con la mente abierta de cuáles son los futuros cambios, no quedarte estancado sobre derechos humanos ¿sabes? O sea, tener ese riesgo de tu explorar, eh, no sé, algún dónde podemos encontrar las personas que quieren conocer más del acelerador de ciudades, mm, eh, sí, cómo te pueden encontrar? sí, sí, sí. Digo, nada más me gustaría compartir una imagen porque esa es como creo que una muy buena representación visual de lo que hacemos. Em, no sé, a mí me encantan todas las películas del espacio y una de mis favoritas, Apolo 13. Ujú, Y me acuerdo mucho, pues, cuando pasa, ya sabes, la tragedia, se les queda ya, se descompone, que ya no puede regresar la nave espacial y que entonces la NASA junta a los mejores científicos del mundo, y están todos sentados en una mesa y les llevan una bolsa de basura y la tiran en medio de la mesa y esto es todo lo que tienen allá arriba para resolver el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Ent Así hay que ver las cosas. Salirnos de lo ideal sería, ¿quiénes se tienen que sentar? Y qué es lo que tenemos para avanzar. No lo voy a resolver todo, pero entonces con esto, qué sí puedo empezar a resolver? ya creas sinergia Ajá. Y no, exacto, o sea, inercia para, bueno, paso uno y luego vemos el paso 2 y confianza, ¿no? sí, y a través de pilotos también, no tiene que vamos a empezar chiquito, y luego vamos escalando la solución, vamos aprendiendo con mucha claridad el proceso para así poder aprender que está funcionando y también poder diagnosticar que no funciona. Entonces, eso es un poquito el orden de las cosas. Y está el trabajo que hago en el acelerador, me encanta que hacemos, somos un equipo, interdisciplinar, cada municipio tiene ahí sus propios proyectos que les ayudamos a implementar, completamente gratuito el trabajo para los municipios, porque nosotros conseguimos fondos del sector privado. Entonces, estamos aplicando una metodología que además ayude a desarrollar desde Gobla, pero es un poquito el ser socios de impacto. No soy tu proveedor, no me contratas, no. Yo vengo a apoyar a buenos liderazgos a implementar estas metodologías. A cambio, sí tienes que implementar la metodología, pero de regreso, pues te voy a ayudar a sacar este proyecto porque ya la traigo súper perfeccionada y además tropicalizada, ¿no? A muchos contextos distintos. La primera barrera que tuve es, bueno, pues sí, pero vienes de San Pedro, ya todo está fácil. Claro. Y, y ya ahorita ya puedo decir, no, y estoy trabajando con Tecate y también con Tapachula, desde la frontera norte hasta la frontera sur del país, y con ciudades en centros industriales y también en centros urbanos y también en centros turísticos y en climas tropicales y en climas desérticos y tan grandotas como León, que es el tercer municipio con más población de México, a tan chiquitas como el pueblo mágico de Tepoztlán, con un alcalde independiente. Entonces, está bien interesante y sí se puede aplicar la metodología a todos los contextos, solo hay que saber cómo estructurar las variables de diseño. Y está la página de la aceleradora de ciudades.org. Pues, Dino, te agradezco mucho todo el tiempo que nos diste, todo este proceso, esta gestión y pues que tú eres un ejemplo vivo de que sí se puede hacer un cambio y que la tecnología es para apoyarnos. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti, perdón que hable No, tanto. no, estuvo bien. No, muchas gracias, A de ti. verdad.